Si estás aquí es porque o yo te invité o llegaste a través de alguna red social como YouTube, Instagram u otra por la cual haya optado para poner este video. Si yo te invité es porque o sos un ser querido, cercano de mi familia, o un amigo, o una persona a quien yo respeto y la convoqué para que participe de este canal. Si llegaste solo, es porque estás buscando. Es porque el camino que transitaste hasta ahora no te dio todas las respuestas que esperabas y estás buscando. Te sentís inquieto, necesitas abrirte y encontrar respuestas. Es muy difícil encontrar respuestas. En este lugar, no sé si yo te voy a brindar una respuesta. Simplemente quiero compartir con vos, poner en debate algunas ideas, algunas prácticas que he encontrado útil en mi experiencia de vida. Tengo 63, 64 años en el momento que estoy haciendo este video y algunas cosas pude implementar y espero ir compartiéndolas con vos. Cuando digo todo esto, me parece de alguna manera evocar a ese contacto en la película Matrix que tuvo Morpheus a través de Trinity con Neo, cuando lo convocó Trinity a Neo y le dijo de que, bueno, de que sabía qué estaba haciendo, sabía que estaba buscando, sabía que él tenía dificultades para dormir por las noches y que todas las noches se plantaba frente a una computadora a buscar una respuesta. Y que Neo le iba a comprender, iban a hablar de alguna manera el mismo lenguaje. Neo al principio desconfía y ella le dice que no se vaya, que no abandone el camino que estaba a punto de emprender, porque si regresaba a lo mismo, era un lugar que ya conocía y donde no quería estar y donde no valía la pena volver. Un poco yo creo que cuando emprendemos una búsqueda y nos abrimos, estamos ante esa instancia, la instancia de dejar que la oportunidad de escuchar pase y volver a lo de antes. El tema que volver a lo de antes no nos reporta una satisfacción o una respuesta. Que entonces quizá nos convenga estar abiertos y escuchar. Eso es lo que en primera instancia yo te propongo que hagas aquí. Bueno, vos te preguntarás en qué consistirá esto. En realidad la cosa es simple. Yo hago esto para compartir y poner en debate ideas que puedan llevarse a la práctica como forma de lograr vivir mejor. Lo que yo no puedo es, porque no soy sociólogo, no soy político, no soy psicoanalista, no soy experto en medios de comunicación, no soy periodista, no me voy a detener mucho en detalles escenográficos o no sé cómo llamarlos, en aquellas cosas que, bueno, que sabemos que un profesional de las artes audiovisuales podría llegar a hacer. Lo mío simplemente es tratar de compartir con vos algunas ideas que te sirvan para vivir, para pensar, para debatir, con la humilde pretensión justamente de dar una respuesta a la falta de ideas y a la falta de iniciativas que estamos viendo en la época que vivimos. Lamentablemente, estamos en un contexto donde hay una sobreinformación, pero no hay puntualmente un recorrido
que una persona común, como yo, como vos, como mis hijos, como mi esposa, como mis amigos, puedan seguir para poner en claro ciertos aspectos que es de suma importancia establecer en la vida. Entre otros, la supervivencia, que no es algo menor, que es el punto base. Entonces, la idea es que de estos encuentros, que van a ir sumándose en el tiempo, se pueda lograr un contexto donde se pueda escuchar ideas y escuchar devoluciones a estas ideas, a estos debates. Me encantaría establecer una interacción donde se pudieran enriquecer los puntos de vista, porque obviamente yo no pretendo que lo que digo sea la verdad. Simplemente sí creo que es mi verdad que estoy dispuesto a transformar en cuanto descubra que hay algo que tiene mayores fundamentos. Parto de la idea que la percepción que todos tenemos es muy limitada, con lo cual la información del contexto que nosotros manejamos también es muy limitada. Y esa información limitada, llevada o aplicada a la solución de problemas puntuales, a veces dan por resultado errores muy grandes. Entonces, la idea es aplicar criterios que puedan aplicarse a la vida cotidiana. Hay muchas personas que yo veo y escucho que no tienen un punto de partida, que no saben ni dónde están paradas. Para esas personas que se sienten perdidas, es este canal, porque yo estuve así perdido y a veces lo suelo estar nuevamente y me tengo que llamar una vez más al camino. Porque sí, escuchaste bien. No es que uno llega en algún momento a una situación y permanece allí. Todo está en permanente cambio continuamente, que es una de las cosas que no nos enseñaron cuando éramos chicos. Y eso es algo que enseguida vamos a tocar. Entonces, si vos estás en un momento malo, si estás perdido, este puede ser tu lugar. Y yo te espero aquí. Creo que en algún momento de nuestra vida nos damos cuenta de que tenemos la necesidad de entender. Sentimos la necesidad de encontrar el camino para dejar de sufrir, para liberarnos de miedos que nos oprimen, de circunstancias desagradables, de estados de ánimo opresivos. Todos los males de nuestro mundo moderno. Queremos, en definitiva, ser libres. Libres de mandatos, libres de fracasos, libres de deudas, de indeterminación, de parálisis, de dudas. Cuando ya no queremos sufrir, cuando sentimos que ya es suficiente, algo se abre dentro nuestro y estamos dispuestos a escuchar, a hacer cambios. Para eso estamos acá. Yo te pregunto, ¿en qué punto estás? Y te lo pregunto porque yo también me lo tuve que preguntar. Y no una vez, como te decía antes, varias veces. Una vez por primera vez y después muchas otras veces, cada vez que me sentí estancado y tuve la necesidad de empezar de nuevo. La primera vez que me pregunté en qué punto estaba, lo primero que me di cuenta era que estaba solo, que en la cuestión de resolver el paso a dar en mi vida, lo iba a tener que ser solo. Era una decisión mía, era mi responsabilidad. Es muy duro, porque esa soledad que es muy inherente a la existencia, a la resolución personal de los temas, a veces nos hace sentir desvalidos en la vida. Pero darnos cuenta que estamos solos y que tenemos que responder por nuestros actos ante las consecuencias de aquello que nos va a pasar es lo que nos va a ayudar a despertarnos y lo que va a hacer que cada acción que tomemos en la vida sea importante. Lo segundo fue preguntarme dónde estaba, en qué punto de mi vida estaba, cuál era mi contexto.
¿Iba en la dirección correcta? ¿Sabía a dónde me dirigía? ¿Qué quería? Claro, no fueron preguntas así lineales como yo las estoy señalando en esta ocasión. Muchas veces fueron producto de emociones, de estados de ánimo, de sentimientos de frustración, de no saber qué hacer. Pero el poder pararme, el poder reducir el ruido que muchas veces oculta estos interrogantes, hizo que me planteara hacia dónde iba, qué quería de la vida, qué esperaba de mí. Y ahí se me hizo un terrible ruido en mi cabeza y en mi corazón. ¿Por qué? Porque descubrí que muchas de las cosas que yo pensaba que eran producto de la construcción que de mí había hecho mi familia, la sociedad donde yo crecí, los colegios donde había estado, maestros, profesores, y después mi propia visión proyectada sobre los demás, ¿no? Veía a otros y decía, bueno, así no quiero ser, así quiero ser, pero no era algo original que surgía de mí, era una construcción producto de lo que yo veía y lo que me iba entrando en la cabeza. Antes, cuando hablaba de percepción, me refería a eso. Lo que nosotros vemos no es la realidad tal cual es una construcción que hacemos con los materiales que ya tenemos dentro de nuestro cerebro y dentro de nuestro cuerpo. Imaginemos, somos producto de alguien que evolucionó durante millones de años y de pronto, bueno, un día descubre que está acá, que es un ser humano y que tiene que arreglárselas como pueda en la vida para subsistir, para tener lo mínimo necesario, incluso para relacionarse con los demás. Entonces, ese poder pararse uno, hacer un análisis de, de lo que uno es, no es algo sencillo, pero es algo indispensable. Parar y decir, bueno, estoy conforme con lo que soy, sé quién soy, me permito saber quién soy, lo que siento, lo que he experimentado a través de años de vida en mi relación con mis padres, con mis hermanos, con mis amigos, con mis compañeros de escuela. Porque a veces llegamos a un punto y llegamos porque nos va arrastrando la corriente, ¿no? Las circunstancias de la vida, los vientos de la vida. Por supuesto, en los primeros años no nos queda otra alternativa, pero después cuando somos más grandes, bueno, ahí ya nos tenemos que realmente cuestionar esto. Y la idea justamente es esa, ¿no? Para poder establecer un punto de partida es necesario contextualizar dónde estamos. Eh, y también establecer una jerarquía de asuntos a atender. Porque, por ejemplo, a mí me pasó de joven querer estudiar en la Universidad de Buenos Aires antes de saber si tenía los medios necesarios para poder hacerlo. Entonces, de pronto un día me inscribí, fui a la universidad y fracasé. Fracasé porque no tenía ni los medios ni eran las circunstancias apropiadas para que un joven muy pobre como era yo, en la década de inicios de la década del 80, pudiera estudiar. Y eso conlleva una frustración muchas veces, porque el fracaso lo sufre la persona. Ahora, esa persona era consciente, es decir, estaba al tanto de que quizás no tenía lo suficiente como para poder encarar ese aspecto que se había propuesto llevar a cabo en su vida. Y esto nos pasa con un estudio, con una relación, con un trabajo, y nos pasa muchas veces con lo que gastamos, con la forma en que nos vestimos, y una multiplicidad de cuestiones que es necesario ponerlas sobre la mesa para verlas y para poder tener una dirección nueva en nuestra vida, porque no nos olvidemos de esto.
que si estamos pensando en cambiar, si estamos pensando en mejorar, es porque no nos sentíamos bien así como veníamos. Y era necesario introducir cambios. Otro tanto me pasó años más tarde cuando conocí a mi esposa. Ella venía de Mendoza, bien del campo, y entró a trabajar en la Municipalidad de Buenos Aires y vino, francamente, sin nada, también en forma totalmente improvisada. Y entonces me acuerdo que nos pusimos de novio y yo quería ayudarla a que alquilara un departamento. Pero ella cuando vino, como vino a través de, o sea, entró en la municipalidad a través de una designación que hacía el Partido Radical que había ganado las elecciones y había nombrado el intendente acá en la ciudad de Buenos Aires, bueno, eh, no cobraba el sueldo en forma regular, le pagaban, no sé, con 3 meses de atraso, después le pagaban todo junto, pero mientras tanto no tenía con qué vivir. Y bueno, siempre tenía la ilusión, pobre los dos, ella y yo, de que en algún momento iba a poder alquilar una vivienda. Alquilar una vivienda en la ciudad de Buenos Aires, si no tenés los medios adecuados, que es dinero para pagar los meses de depósito, dinero que represente no más de un 30 o un 40% de lo que vos ganás, porque primero que no te lo van a alquilar y si te lo alquilan después no lo vas a poder pagar. Tenés que tener garantías. Ahora creo que las podés comprar, las garantías, o bueno, están más al tanto. Pero hace 20 años, si vos no tenías un conocido que tuviera una propiedad y estuvieras dispuesto a ponerla en garantía para que a vos te alquilaran, no lograbas alquilar. A nosotros nos pasó, ya casados, que cuando fuimos a alquilar por primera vez un departamento, yo ya, bueno, teníamos dinero, era otra situación para alquilar, pero no teníamos la garantía. ¿Quién te sale de garantía? Y bueno, le pedimos que nos saliera de garantía a mi padrino, un padrino bastante particular. Bueno, el tipo me dijo que sí y a la media hora me llamó y me dijo, mira, disculpa, pero discutí recién con mi mujer porque me dijo de que no, que cómo íbamos a poner la casa en garantía. Bueno, o sea, de la alegría inicial de que íbamos a alquilar pasamos a la frustración y al dolor. Que alguien te diga, no, no estoy dispuesto a salirte de garantía. Y bueno, después nos salió otra persona, amiga de garantía, un señor que tenía una vivienda muy humilde en la provincia de Buenos Aires, y a su vez contamos con la buena voluntad de la persona de la inmobiliaria que se avino a tomar esa garantía que otros no hubieran tomado. El tema es que, ¿a qué quiero ir con todo esto? Que muchas veces creemos que las cosas son de una determinada manera, que siguen una determinada lógica, y no es así. Son totalmente distintas, ¿sí? La persona que vos creías que te iba a ayudar no te ayuda, no porque sea mala, sino porque, bueno, cada uno tiene sus circunstancias de vida. Eh, Pensás que va a ser fácil algo cuando en realidad no lo es, ¿no? Hoy en día muchos, por ejemplo, también están con el tema de la casa. Dicen, no puedo tener mi casa, ¿sí? ¿No? Por más que ahorre durante 50 años, viste que ahora haces el cálculo de cuántos años tendrías que ahorrar dinero para poder comprarte un departamento. Bueno, parece ser que hoy en día es imposible. Después vamos a ver que no lo es, que no es imposible. Pero si lo planteas de determinada lógica, sí, olvídate, no hagas nada. El tema es que muchas personas prácticamente no tienen lo elemental para vivir. Y, y es un tema, porque aún la persona más humilde y más desvalida se va a tener que plantear el modo de cómo
procurarse ingresos que cubran sus necesidades básicas. Esto es un lugar donde vivir, un lugar donde poder sentir una mínima seguridad, un lugar donde poder comer, donde poder vestirse, después también poder comer, poder vestirse, poder arreglarse una carie si te apareció. A mí me pasó cuando no tenía un peso, perder una muela porque no tenía una atención apropiada y caí en, bueno, no importa, un lugar de atención pública donde me dijeron, mira, acá no tenemos herramientas como para poder practicarte el tratamiento que vos necesitas. Y esta muela está muy mal y bueno, hay que sacarla. Y perdí una muela teniendo menos de 25 años. Entonces, es importante, yo sé que es duro, pero plantearse, bueno, ¿cómo logramos reunir los mínimos recursos que nos garanticen? Primero, un lugar donde vivir, la comida que necesitamos, la indumentaria que necesitamos, un mínimo de seguridad, ¿sí? Porque hay personas pobres que se encuentran en la calle. Cuando ya estás en esa instancia, estás muy complicado, porque ahí sí te van a tener que ayudar para que puedas salir. Ahora, que no estés en la calle no significa que no estés complicado, porque podés tener un problema de salud, podés adquirir y acumular deudas. Entonces, en este canal en algún momento, pronto, voy a generar un material donde veamos y discutamos esos temas y contemos con una herramienta básica para plantearnos este problema. El primer problema es, bueno, ¿cómo generamos el recurso propio, que sería la instrucción, la capacitación necesaria para que podamos tener un trabajo del cual al menos procurarnos lo básico para vivir? Poder pagar un alquiler, tener lo suficiente para llegar con la comida a fin de mes, comprarnos un mínimo de ropa. Y después, bueno, analizar cómo plantearnos progresar en otros estamentos de lo que hace a la vida de una persona que le permiten tener una calidad de vida. Esto yo lo vi con mucha claridad la primera vez que vi la denominada pirámide de Maslow, que habla justamente sobre esas necesidades básicas. Es un estudio que, que realizó este sociólogo, donde se ve con mucha claridad cómo hay una jerarquía de necesidades y la primera que se plantea es supervivir. Hay algunos que la tienen más fácil que otros y hay otros que la tienen muy complicada, pero hablar de eso resulta básico como punto de partida para saber en qué punto estamos. Bueno, por último, no quisiera despedirme de este primer encuentro a través de este medio sin referirme a 20 puntos que me gustaría desarrollar en este canal, primero como base y después como material de reflexión y como punto de partida de debate de maneras de encarar la vida, perspectivas, ingredientes, jerarquías, en fin, como lo quieras llamar, que yo entiendo que es necesario encarar para tener una orientación productiva respecto de cómo afrontar la vida. Antes me refería a la cuestión básica, ¿no? A la subsistencia física. Es decir, garantizar la subsistencia física significa proporcionar los recursos para tener acceso a alimentos, a vivienda, a vestimenta, a crear una sólida base de condiciones materiales y hasta
tener un fondo de emergencia que nos permita enfrentar imprevistos asegurando nuestra estabilidad en este tránsito de la existencia. Y después, a partir de ahí, desarrollar 19 puntos más, que los voy a decir ahora muy sucintamente. Permítame leer. Segundo punto, mantener la salud física y mental. Cuidar el cuerpo, la salud. Tercer punto, alcanzar la libertad económica, la libertad financiera. Aprender a gestionar nuestra economía de una manera eficaz para poder invertir en un futuro y llegar a una vejez sin pasar por necesidades. Practicar la autorresponsabilidad, es decir, asumir el control de nuestra vida y el hecho de que si queremos que sucedan cosas, vamos a tener que tener la iniciativa de generar acciones. Fomentar relaciones amorosas y constructivas, punto 5. Es decir, cultivar conexiones profundas con las demás personas, escucharlas activamente, reconocer el valor de los demás y establecer relaciones constructivas basadas en el respeto, la empatía y la comunicación, fomentando un entorno de amor y apoyo mutuos. Punto número 6. Conocerse a uno mismo. Explorar los marcos mentales que tiene uno como referencia, los condicionamientos. Comprender y cuestionar los modelos que influyen en nuestra vida, como los provenientes del entorno familiar y social, de nuestra época, de nuestro país, en un momento tan difícil como que estamos atravesando, lo cual nos va a permitir vivir de una manera más auténtica y consciente. El séptimo punto que propongo es vivir con intención, es decir, tomar decisiones conscientes, vivir de manera proactiva y tomar aquellas decisiones que mejor reflejen nuestros valores y nuestros objetivos. La vida intencionada nos permite dirigir el camino hacia nuestros verdaderos fines, nuestros verdaderos deseos. Octavo punto, vivir de acuerdo con un propósito congruente, es decir, alinear el pensamiento, el sentimiento y la acción, buscar coherencia entre los pensamientos, los sentimientos y las acciones. Noveno punto, desarrollar la empatía y la compasión, conectar profundamente con los demás, fortalecer las relaciones a través de la empatía y conectar con la humanidad en su conjunto. Eso fomenta un sentido de comunidad y de responsabilidad social. Décimo punto, practicar el desapego. Aceptar la impermanencia de esta vida. Es decir, todo está en cambio, con lo cual no es sano, no es conveniente que nos apeguemos a cosas, a situaciones que inevitablemente van a transitar hacia otro estado. Porque aunque todos pensemos que estamos estabilizados y nada se transforma en nosotros, tanto como organismos como galaxia, nos movemos en el espacio y en el tiempo de un modo vertiginoso. Y muchas veces cometemos el error de creer de que la vida está paralizada. De eso se trata la práctica del desapego. El punto número 11. Aceptar la realidad tal cual es. ¿Qué significa esto? ¿Resignarse? No significa resignarse. Significa gestionar las expectativas y percepciones que uno tiene sobre lo que pasa. Aceptar la realidad sin tratar de moldarla a los deseos es clave para mantener nuestra paz interior. Reconocer las limitaciones de la percepción y enfocarnos en gestionar lo que sucede de una manera saludable y efectiva, que es lo que muchas veces no nos pasa. Y nos ponemos a despotricar, nos sentimos incluso a veces culpables de cosas que no tenemos la menor culpa, y bueno, y se nos complica la vida. Por eso, paso número 12 propone alcanzar la paz mental y la serenidad espiritual. Vivir el presente con gratitud y con aceptación,
cultivar la paz mental mediante la aceptación del presente y el aprendizaje de errores. Punto número 13. Desarrollar una filosofía de vida personal. Explorar el significado y la conexión universal. Esto apela a nuestra curiosidad para comprender nuestro lugar en el universo, lo que puede proporcionarnos una perspectiva más amplia y un sentido de propósito profundo. Investigar el significado de por qué existimos y cómo nos conectamos con el todo. Punto número 15, fomentar la creatividad. Explorar y expresar la originalidad que todos tenemos. La creatividad es una forma de ver y responder al mundo. Cultivar la creatividad te permite resolver problemas innovadoramente, expresar tus emociones y conectarte con tu esencia. El punto número 16. Cultivar la resiliencia. Desarrollar la capacidad de adaptación. La resiliencia nos permite superar las adversidades y crecer a partir de ellas. Aprender a adaptarnos y fortalecer nuestro carácter a través de los desafíos. No huir de aquellas circunstancias que aparentemente no son propicias para nosotros, sino recibirlas como un desafío que hay que superar y que nos va a devolver a la realidad más fuerte de lo que éramos antes. El punto número 17. Buscar el equilibrio en la vida. Armonizar las diferentes áreas de nuestra vida, encontrar equilibrio entre trabajo, relaciones, salud y desarrollo personal, lo cual es clave para evitar el agotamiento y disfrutar de una vida plena. Punto número 18. Aprender a vivir con gratitud. Apreciar y valorar lo que tenemos. Ser conscientes de cuán ventajosa es nuestra situación respecto de muchos otros, no para alegrarnos de eso, sino para ver qué injusto que es muchas veces que nos quejamos o que no estamos dispuestos a hacer de nuestra parte un esfuerzo para mejorar nuestra condición de vida cuando partimos de un escalón mucho más alto que otros que viven, por ejemplo, hoy en día, por ejemplo, en Gaza o en algunas partes de África, o simplemente acá en el conurbano bonaerense. Yo creo que tenemos una responsabilidad hacia ellos, hacia los que están cerca y a los que están distantes. El punto número 19 nos dice preparar una vejez digna. En el mejor de los casos, quien es joven va a envejecer. Y envejecer reclama de nosotros aceptación, creatividad e ingenio y también compromiso para llegar a unas condiciones en el futuro que sean creadas desde ahora. Es decir, establecer las bases para envejecer con dignidad, asegurando los recursos suficientes, manteniendo las relaciones saludables y sobre todo, y esto pensémoslo bien, no teniendo nada de que habernos arrepentido. Krishnamurti tenía un libro que decía, el futuro es hoy, y verdaderamente lo que hagamos hoy va a ser lo que impacte en nuestro futuro. Y por último, en el punto 20, propongo explorar la muerte como parte de la vida. Es decir, integrar la muerte en nuestra reflexión diaria, en nuestro punto de vista diario. Reflexionar sobre la finitud de la vida nos permitirá y nos motivará a aprovechar cada momento y priorizar lo que realmente importa. Esto nos permitirá vivir con mayor plenitud y también nos hará cuestionar, como decía Pepe Mujica, el tiempo, porque todo aquello que muchas veces procuramos tener y está de más, no es gratuito. Asignamos una enorme cantidad de tiempo para obtenerlo, para conseguirlo, trabajando. Vieron que se parte de tener lo básico para subsistir, pero muchas veces muchos de nosotros logran una sobreabundancia de recursos y en lugar
de emplearlos para vivir mejor, nos la pasamos trabajando para tener cosas que no necesitamos o que no son esenciales para una calidad de vida mejor. Estos son los 20 puntos que propongo con mucha humildad, con mucha paciencia y con mucha esperanza poder desarrollar en este canal, de forma paulatina y constante. Y estar abierto al aporte que todos ustedes puedan y quieran hacer. Ojalá los motive a hacer algún aporte. Un aporte puede ser un pequeño video con una opinión o un texto, lo que sea. Y también me gustaría mucho poder llegar a crear material para que se puedan ayudar a afrontar todos estos puntos que propongo. Y por qué no también tener reuniones, poder juntos compartir momentos y canales de comunicación para utilizar estas herramientas como forma de enfrentar este duro tiempo que nos toca vivir. Bueno, les agradezco mucho la atención y espero contar con su presencia en otros videos del canal que seguramente cuando vean este estarán vigentes para que puedan comprender de un modo global hacia dónde quiero ir, qué es lo que quiero materializar con todo esto. Muchas gracias.